Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Comunidad Creativa de Educación Libre Asociación Civil. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Y el día de hoy tengo el gusto de poder platicar con dos amigos desde hace bastantes años, Ezequiel y Claudia López. Y como ustedes han podido ver, el día de hoy vamos a hablar y tratar de responder esta pregunta: ¿funciona o no funciona la educación en el hogar? Pero también quiero invitarles a que nos visiten en el canal de YouTube de Comunidad Creativa de Educación Libre, donde ustedes pueden ver la serie de entrevistas que hemos realizado desde agosto del 2020 con temas de divulgación educativa. Y también van a encontrar una serie de entrevistas que tienen que ver con la educación cristiana. Creo que es muy importante que podamos hacer mención, poder observar y poder entender qué es la educación cristiana y cuando hablamos de principios bíblicos, de qué estamos hablando. Pero para el día de hoy tengo el gusto de presentarles a Ezequiel y Claudia López. Hola Ezequiel, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Claudia, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos. Pues muchísimas gracias y gracias por la invitación para poder platicar de este tema. Eh, pues hemos tenido la experiencia de vivirlo, de conocerlo, de compartirlo, pero también la oportunidad de aprender de los errores, de aprender de las situaciones que posiblemente no nos esperábamos cuando se tomó la decisión de educar a los hijos en casa, principalmente cuando los llevamos de la escuela o del sistema escolarizado a la casa. Si me permiten, quisiera comenzar, después de la presentación, mencionar un poquito acerca de la trayectoria de Claudia y Ezequiel. Y bueno, Claudia es licenciada en pedagogía y es empresaria, tiene 30 años de experiencia en el sector educativo y es fundadora y directora de Highland Escuela Cristiana de la Ciudad de México y es directora del Instituto Ecológico Mexicano Centro Preescolar de la Ciudad de México y ahora es coordinadora académica del Colegio Cocay en Mérida, Yucatán, fundadora y directora actual del Centro de Aprendizaje King en Mérida. Y bueno, Ezequiel, él es ingeniero geólogo egresado y profesor del Instituto Politécnico Nacional, desde la década de los 70s, 80s. También es investigador numerario del Instituto Nacional del Petróleo y también él ha sido director de Quick Learning y es fundador y director de Great Nation Institute desde 1998 hasta el día de hoy. Bueno, Ezequiel y Claudia, algo que ustedes quisieran añadir a este currículum que he empezado a leer. Perdón, Miguel, se te cortó un poquito y no alcancé a escuchar la última parte de la pregunta. Algo que quisieran añadir a esto que acabo de dar lectura de su trayectoria profesional. Pues realmente nosotros, bueno, al menos yo me inicié eh, con mis hijos, me casé muy joven, a los 20 años, y a los 21 años tuvimos a nuestro primer hijo. Entonces, pues ese hijo fue el que nos fue llevando por todo este camino de la educación en casa. Fue circunstancial, no fue algo que nosotros estábamos buscando. Y gracias a esa situación, pues yo me fui empapando de pues diferentes grupos que ya estaban organizados y que me fueron guiando en este trayecto. Me encantó poder ser maestra de mis hijos, les dediqué pues todo el tiempo y me gustó mucho el área de la pedagogía. De hecho, yo estudié pedagogía ya cuando mis hijos estaban graduados prácticamente. Encontré el tiempo para poder estudiar pedagogía. Siempre tuve intentos fallidos
de poder hacerlo, pero al final estaba muy convencida de que quería pues certificarme en eso y muy contenta de haber hecho esto y ya sumando 30 años y trabajando también en diferentes instituciones educativas, pero creo que la base de todo fue la educación en casa. Okay. Para mis 4 hijos, tenemos 4. Sí. No sé si eso lo mencioné. Una pregunta, ¿ya me escucho mejor? Ya. Ok. Sí, perdón, no mencioné que Claudia dice que él tiene 4 hijos. Yo tuve el gusto de conocer a los 2 primeros, si no mal recuerdo. Y también, bueno, al leer esta trayectoria de Ezequiel, pues recuerdo haberlo conocido en Quick Learning. Hablas o hablas. Pero también tuve el gusto, junto con mi esposa, de ser alumnos de un curso de matrimonios. Ahí es donde yo creo que nos conocimos un poquito más, hace poco menos de, no, más de 30 años aproximadamente. Y bueno, quisiera volver a retomar la pregunta y ahí partir sobre diferentes aspectos de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Sabemos que cuando empezamos a educar en casa viene el bombardeo de diferentes cuestionamientos. ¿Por qué los sacaste de la escuela? ¿Por qué nunca los has llevado a la escuela? ¿Cómo van a socializar? ¿Cómo van a certificar? ¿Cómo van a volver a retomar un camino escolarizado a nivel profesional? Pero en esta experiencia, ¿funciona o no funciona la educación media local? Bueno, pues platicando, Clave, yo sobre qué es lo que puede edificar más a los hermanos que están tomando esta decisión. Sentimos que es una muy buena oportunidad y una responsabilidad el exponer tanto las ventajas como las desventajas. Y aquellos que han recibido el llamado, consideramos que es un llamado más que una decisión académica. El entender el llamado nos ha llevado a animar a todos aquellos que lo están haciendo y aquellos que tienen dudas, pues considerar las contras para que si están dispuestos a construir esto es un camino muy largo y que no nos quedemos a medias. Lo más importante es que los primeros años de nuestros hijos son esenciales en la educación, en la palabra, y si lo vas a hacer, debe ser como un matrimonio también, que es pues para toda la vida, ya no termina jamás de enseñarse la palabra a los hijos, aún ahora que estén casados o que ya no estén con nosotros viviendo, aún siempre hay oportunidad de enseñarles. Entonces, Claudia y yo pensamos que lo idóneo es que los dos compartamos tanto los pros como varón y ella como mujer y los contras también. Ahora, cuando hablamos del funcionamiento de educar en casa, quisiera preguntarles exactamente cuánto tiempo les tomó decidir educar en casa a sus hijos. Pues fue circunstancial porque lo que nosotros conocíamos era la educación tradicional. Y, por ejemplo, yo vengo de una familia donde mi papá también fue maestro de historia del arte en la universidad, aparte de su profesión, pero yo tenía muy conocido, ¿no? Cómo era la educación. Yo fui así como una alumna muy machetera y siempre como muy comprometida, ¿no? Con alcanzar buenas notas siempre y tener a mis padres contentos con eso. Eh, yo también me sentía muy satisfecha de estar aprendiendo muchas cosas, ¿no? Pero siento que esto que aprendí yo me formó una estructura que creía que era la única que existía. Entonces,
cuando tuvimos a nuestro hijo, pues nuestro objetivo era ponerlo en una escuela, como éramos cristianos, pues dijimos una escuela cristiana, y pues ahí encargamos la responsabilidad a los maestros. Claro, nosotros también estábamos comprometidos con la educación de nuestro hijo, pero coincidentemente, mi esposo perdió el trabajo justo cuando mi hijo estaba en su segundo año de escuela y pues nos dimos a la tarea de empezar a educar en casa mientras encontrábamos otra opción. Y así fue como Dios nos fue llevando. Empezamos a conocer a otras familias que estaban educando en casa. Eh, en nuestra iglesia, que había muchos americanos y que para ellos no era algo desconocido, ellos ya tenían algo de camino andado en eso. Empezaron a aconsejarme y a ofrecerme apoyo para poder tomar las riendas en este sentido. Entonces, pues empecé a descubrir todo un mundo de posibilidades para poder educar a mi hijo en casa, pero no era algo que todavía mi esposo tuviera muy claro y que pues para él no había esa posibilidad. Entonces, una vez nos invitaron a unas conferencias de padres educando en el hogar, donde mi esposo asistió y ahí Dios le habló muy fuerte a él de, pues, del llamado y la responsabilidad que como padres cristianos tenemos de educar a nuestros hijos y sobre todo en la palabra, ¿no? Y lo académico, pues también es importante, pero en este sentido, pues es secundario. Entonces, en esas conferencias él tuvo ese llamado y me dijo, no, pues estoy convencido de que esto es para nosotros. Y yo dije, gracias a Dios, porque yo estaba convencida antes, pero no quería estar luchando con mi esposo por esto, ¿no? Entonces, cuando él me dijo que él estaba convencido, sabía pues que íbamos a salir adelante con el proyecto porque estábamos de acuerdo en algo y lo íbamos a hacer pues de la mejor manera. Ahora, quisiera hacerles dos preguntas y retomando lo que decía Ezequiel acerca de los pros y de los contras, que siempre es importante el contraste en todo. ¿Cuánto tiempo educaron en casa? Si lo siguen haciendo de alguna manera, ¿cuál fue el primer en contra que se encuentran con la educación en casa? Pues fue difícil para nosotros eh, elegir como un plan de trabajo con el cual pudiéramos pues iniciar. Estábamos un poco confundidos ahí, no sabíamos qué era lo mejor. Escuchábamos como de diferentes metodologías y realmente no teníamos mucha experiencia en ese sentido y, y era un poco difícil para nosotros elegir qué era lo mejor para nuestro hijo. Obviamente fuimos tomando decisiones y en el camino nos dimos cuenta que no era la mejor opción, pero pues siempre eh, puedes elegir otras opciones e ir avanzando, ¿no? Nosotros tenemos 4 hijos y también descubrir que nuestros hijos son diferentes y que tienen diferentes necesidades, diferentes gustos, diferentes maneras de aprender. También fue un reto porque teníamos una hija que era muy artística y teníamos un hijo que era muy como de seguir sistemas así más consistentemente. Entonces, mi hijo se adaptaba muy bien a, a ciertos materiales, pero mi hija se frustraba mucho con esos materiales. Entonces, al final, pues elegir diferentes planes de trabajo para nuestros hijos no era fácil porque ya de por sí tener niños de diferentes edades en el aula y luego tener diferentes metodologías con ellos, pues no era algo fácil. Es, eso fue algo complicado para nosotros. También hay muchas interrupciones cuando estás educando en casa. Eh, pues recibíamos llamadas telefónicas o llegaba alguien de visita o pues tenías que salir a hacer algún trámite o cosas así, como que pues tenías que suspender, ¿no? La actividad y era un poquito complicado.
Además, nosotros somos los primeros cristianos en nuestras familias y también teníamos como esa presión por parte de nuestros familiares de decirnos que por qué nuestros hijos no iban a la escuela. Entonces, y que les preguntaran en qué año vas y ellos nos volteaban a ver con pánico de en qué año voy, no sé, ¿no? Y entonces ya hasta les dije a mis hijos, a ver, tú di que vas en tercero de kinder, tú en segundo, tú, y así, ¿no? O sea, para que no entraran en esa presión, pero ellos también se sentían raros, ¿no? De que todos sus amigos iban a la escuela y todos tenían mucha tarea toda la tarde y ellos pues se quedaban en casa, se levantaban un poquito más tarde, no estaban presionados por tareas. En las tardes, en lugar de estar haciendo tareas, yo me iba a fútbol o a pintura o a diferentes actividades. Entonces, de algún modo, nosotros estábamos haciendo las cosas diferentes y no, ellos, mis hijos también lo percibían como que a lo mejor estábamos caminando hacia un sentido equivocado, porque pues todo el mundo va para un lado y nosotros vamos para otro, entonces a lo mejor nosotros somos los que nos estamos desviando, ¿no? Además, lo que comentaba de mi papá, que es maestro, pero aparte mi papá tenía escuelas, tenía desde preescolar hasta secundaria. Entonces decía mi papá, si el problema es económico, pues aquí los niños pueden estar perfectamente en las escuelas y ya con eso se soluciona el problema. Pero nosotros nos dimos cuenta que el problema ya no era ese, o sea, nosotros realmente queríamos tomar las riendas en la educación de nuestros hijos y sentíamos que también teníamos la oportunidad de tenerlos expuestos a la palabra, eh, pues todo el tiempo, ¿no? Y eso no iba a suceder en las escuelas. Entonces, pues realmente luchamos mucho contra corriente y estamos hablando que nosotros hicimos esto hace 30 años. Y hace 30 años esto era como muy nuevo, o sea, no se veía mucho en México que eso pasara. Ahorita es un poquito más conocido, sobre todo después de pandemia, porque pues mucha gente se vio orillada a educar a sus hijos en casa y la SEP se abrió también a esa posibilidad, entonces como que ya no se veía raro, pero hace 30 años era algo sumamente raro, entonces sí sentimos que estábamos pues nadando contra corriente, ¿no? Ahora, en esa misma adversidad, en esa misma oposición, Dios siempre nos iba dando salidas. Por ejemplo, una de las principales contras fue la familia, que decía que éramos fanáticos, que estábamos locos, que les íbamos a causar gran problema de socialización, y ha sido todo lo contrario en ese aspecto. Son demasiado sociables ahora. Pero tuvimos la gracia de Dios que nos llevó con otras personas que estaban educando en el hogar, y esa asociación que se llama Padres Educando en el Hogar organizaba una como feria científica a fin de año, y eso era para darle testimonio a los familiares. Y eso me trae muy buenos recuerdos porque en la primera muchos de los familiares cambiaron su perspectiva cuando vieron que nuestros hijos estaban haciendo experimentos, ciencia, arte. Entonces eso les dio mucha calma en el área, porque a ellos lo que les preocupaba era la parte académica. En la iglesia en la que estábamos, el pastor nos decía, pues sí, yo sé que eso lo hacen mucho en Estados Unidos, pero creo que no es una cuestión para Latinoamérica. Nosotros somos más sociables, etcétera. Pero la gran ventaja para nosotros, por eso hablaba yo del llamado, fue que Dios nos habló a través de Deuteronomio 6, que nadie era más responsable sobre la educación de nuestros hijos que nosotros. Entonces no iba a ser ni los pastores, ni el gobierno, ni la familia. Y eso fue, por eso le llamo llamado, porque fue irrevocable. Es decir, aunque había esa gran oposición, nosotros no dudábamos. Es decir, nos costaba trabajo la lucha, pero no dudábamos que era el camino correcto. Ahora les quiero hacer una pregunta medio extraña, porque de las cientos de familias que hemos conocido que educan en casa, nos preguntan a qué nos dedicamos, y parece ser que algunas familias piensan que por ser profesionistas hay mayor facilidad de
de educar, de interactuar y establecer una planeación y un currículum, ¿no? Pero en tu experiencia, Claudia Ezequiel, ¿cuáles son los contras de ser profesionistas? Uno piensa que va a funcionar, pero el hecho de ser profesionistas puede haber alguna situación que no ayude por el hecho de ser padres profesionistas que eduquen en casa. Yo pienso que a nosotros sí nos ayudó, como que nos ayudó a ampliar el panorama. Eh, Nosotros fuimos alumnos tradicionales y ya el estar haciendo esto con nuestros hijos, de algún modo sentíamos que estábamos experimentando, pero creo que esto de tener esta base nos ayudaba como a hacer un plan un poco más conciso de trabajo para evitar sentirnos así, ¿no? Eh, Mucho tiempo yo me sentía así, como que no sabía si era suficiente lo que estábamos haciendo, a pesar de los esfuerzos, pero después hubo algunas oportunidades donde nos dimos cuenta que no estábamos haciendo las cosas tan mal y creo que el tener esa base eh, en nuestras carreras pues nos ayudó a hacer, a sentar bases un poco más sólidas para poder enseñar a nuestros hijos. Pero yo sí creo que lo que era adverso por ser profesionistas es que a veces la metodología que te funcionó como alumno secular, que crees que es la mejor, y creo que aquí la gran diferencia era que el llamado era a cómo organizar todo siendo la Biblia el fundamento principal. Entonces la ciencia tenía que responder naturalmente a la palabra de Dios, no al revés. Entonces, sí hay corrientes que teníamos que estudiar, sí hubo muchas cuestiones en cuanto a los métodos, pero nuevamente, y yo insisto que el reto fue que nos dábamos cuenta de nuestra ignorancia bíblica. Es decir, nosotros tenemos que convertirnos en maestros bíblicos, más que en profesionistas educadores. Teníamos que dominar la palabra para compartirla a nuestros hijos, no como fariseos de poner por todos lados la palabra y poner las filacterías y ponérselas en la frente, ¿no? Sino que teníamos que vivirla. Y ese sí era el reto porque bueno, yo tenía que trabajar más y entonces yo estuve presente en muchas cosas, pero este método les hace ver a los hijos que ellos son lo más importante. Y lo vaciado del asunto es que los hijos nunca están satisfechos. Es decir, ya cuando crecieron platicando con algunos de ellos me decían que, que sentían que yo no estaba tan presente. Y ya cuando me lo aclararon en su mente, incluso con ayuda psicológica, eh, ellos pensaban que el ser tan estrictos en esta enseñanza era como no darles opciones. Y eso ellos sentían que era coartar su libertad. Entonces hubo en diferentes etapas cada uno de ellos en que uno protestó en la secundaria, que quería ir a la secundaria, otro protestó en la prepa y solamente dos pudieron llegar hasta la universidad plenamente, pero el reto, todos llegaron, gracias a Dios, y salieron muy bien. Yo creo que académicamente es la menor duda que debe de tener que se dedique al hogar educador, porque los resultados académicos son exageradamente buenos. Pero eso se debe a que llevas una relación mucho más cercana. Pero como profesionista, tú tienes que adecuarte a resolver tus horarios y a resolver
para participar lo más posible y no dejar toda la carga a tu esposa, que Claudia se dejó de 100%, ella ya dejó de estudiar, dejó de trabajar y le dedicó pues toda la infancia y la adolescencia a ellos. Ese era el reto más bien. En ese sentido, sí, a mí me causaba un poco de frustración el no poder sentir que podía desarrollarme profesionalmente, ¿no? Porque tenía que estar con mis hijos. Y sí, a veces había una lucha en mí de pensar si estaba valiendo la pena dedicarle todo ese tiempo a mis hijos o no, ¿no? Y qué tanto me tenía que yo hacer a un lado para enfocarme completamente en ellos. Y sí fue una lucha con la que estuve batallando en ciertos momentos, no diría que todo el tiempo, ¿no? O sea, no fue una frustración así que tuve en todo momento, pero sí fue un pensamiento que venía a mí en ciertos momentos de preguntarme si realmente estaba valiendo la pena que yo hiciera todo a un lado para dedicarme completamente a mis hijos. Entonces, esa fue mi lucha. Ahora, estábamos hablando de sus 4 hijos. ¿Alguno de los 4 nunca fue a la escuela? A diferencia del primero. Mi tercera hija, Melissa, ella fue directamente a la universidad. Pero también, pero también hizo la universidad, realmente hizo la universidad en casa. Es decir, sí iban a la escuela, porque estudió con Claudia. Claudia estudió la carrera de pedagogía con Melissa como su compañera de clase. Pero en realidad todo era mucho trabajo en casa. Y Meli prefería estudiar en casa, la universidad. Todo lo que le asignaban, que era un mundo de trabajo, lo prefería hacer por su cuenta que presencialmente. Entonces yo creo que yo sí considero que hasta la universidad la hizo en casa. Y mi hijo más pequeño, Isaac, él hasta la prepa, y ya cuando prácticamente le iba a entrar a la universidad acá en Mérida, pues llegó el COVID y entonces él se tuvo que quedar y se tuvo que seguir en casa prácticamente. Ya que por fin iba a salir a la escuela, ya el COVID lo dejó aquí hace 2 años. Wow. Sí, no, la pandemia impulsó mucho la escuela en casa. Alguna área de la SEP mal usado el nombre de aprender en casa, pero sí se abrió muchos colectivos, muchas familias decidieron educar en casa porque no había las facilidades de la escuela en línea, ¿no? Hay siempre el cuestionamiento de las familias que sí quieren educar en casa, y uno de los aspectos, sabemos cuáles son de cajón, ¿no? Pero uno de los aspectos es precisamente cuando el papá no es profesionista, cuando el papá no tiene una experiencia más que solamente ser papá y mamá, y bueno, eso ya es mucho, ¿no? Pero ustedes pudieran considerar después de 30 años si hay algún perfil mínimo que deben de tener los padres de familia que decidan educar en casa. Pues yo creo que para cualquier cosa nos tenemos que preparar, ¿no? Yo creo que sí, muchos papás se enfrentaban a enseñar a sus hijos y no tener las herramientas suficientes para poder hacerlo. Nosotros incluso creamos una comunidad de papás que estaban teniendo esas dificultades y en mi casa yo hice un pequeño centro donde los papás que estaban atravesando por esa situación estaban llevando a sus hijos un par de horas ahí para ellos recibir apoyo. Pero había papás que estaban muy comprometidos también pues en seguir aprendiendo, porque realmente esto de educar en casa es algo donde todos estamos aprendiendo
de esto, ¿no? Entonces, sí siento que los papás no se pueden conformar con lo que saben, siempre tienen que estar buscando información o buscando redes de apoyo para poder cubrir las áreas que ellos pues necesitan cubrir para que les puedan dar a sus hijos eh, pues todo lo que ellos requieren. Yo, yo sumaría que para mí el perfil más importante es el espiritual. Yo creo que el requisito mínimo para ser un buen padre educador en el hogar es ser papá. O sea, el, el entender lo que dice Deuteronomio acerca de la importancia de la palabra en el corazón de tus hijos no es una cuestión académica ni profesional. Es Dios explicándonos en la primera parte de Deuteronomio que nosotros teníamos que obedecer los mandamientos y por lo tanto tenemos que conocer la palabra. Y, y, y el corazón de Dios es evangelizar a nuestros hijos. Entonces, creo que el primer perfil que debemos de considerar es cuánto amas a tus hijos, qué tanto amor tienes por tus hijos, porque nadie va a educarlos mejor que tú como papá. O sea, Dios te capacita, te da el perfil, y más cuando eres hijo de Dios, te da ese deseo como de pastorear a tus hijos, y entonces todo lo que tengas que aprender, independientemente de tu capacidad académica, Dios lo provee, ya sea por hermanos, por la iglesia, por tu iniciativa, pero si no tienes ese perfil de esa convicción, o sea, hay gente que piensa que educar en el hogar es estar en la casa, pero hay gente que manda a sus hijos a las escuelas también y sin embargo educa muy bien en el hogar, o sea, tiene devocionales, tiene todo el tiempo con sus hijos necesario para contrarrestar todas las mentiras que el mundo y el sistema del mundo y Satanás enseñan. Entonces, el principio es educar en el hogar no es tanto quedarnos encerrados en casa para aprender, sino es convencerlos con tu vida defectuosa además, ¿no? Como chafas pecadores, tienes que convencer a tus hijos que a pesar de que somos pecadores, lo más importante para nosotros es su vida espiritual. Y para mí ese es el perfil, porque cuando, dice Claudia, cuando Dios me llamó a esto, yo decía, ay Señor, pero nosotros, ¿estás seguro que lo vamos a poder hacer? Yo creo que no calificamos y no teníamos el perfil. Es decir, nosotros tenemos la vocación de maestros y es un gozo para nosotros dar clases. Pero hay algo más allá que ese perfil, que es un llamado, que es la convicción de que Dios te está enviando y que Dios te iba a sostener. Ese yo creo que es el perfil más importante que debes asegurar, que Dios te esté llamando a hacerlo, porque sin fe es imposible agradar a Dios y sin fe es imposible meterse en esta aventura, ¿no? Porque es ser pioneros, es ser contra mucha adversidad y a veces la peor adversidad son tus hijos. Cuando ellos empiezan a comparar el mundo y te dicen, "Ay", o todos ellos nos confiesan, sentíamos que todo el mundo estaba mejor que nosotros, ¿no? En el mundo, porque van a las maestrías, a los doctorados, a las grandes escuelas, y nosotros, híjole, pero ahora con los resultados académicos se dan cuenta de que ellos están mucho mejor. Nuestro hijo mayor en secundaria, estaba en primero de secundaria cursando en casa y sintió mucha presión y dijo, es que no sé si estoy aprendiendo suficiente, la verdad es que yo sí quiero tener una carrera profesional. No sé si pudiera probar en secundaria un año y ver si vamos bien. Sí, y entonces ya fue a una escuela durante un año y se regresó en la casa porque dijo, sí, sí vamos bien, ¿no? Siempre obtuvo el primero, segundo, tercer lugar en su salón, sin esforzarse tampoco demasiado, y dijo, sí, sí vamos bien.
Dijo, nada más, porfa, ahorren, porque sí quiero ir a una prepa. Y ya tenía elegida una prepa donde había una gran cancha de fútbol, porque su pasión era jugar fútbol. Entonces, con esa consigna, él se regresó. Pero como él era el pionero, pues sus hermanos estaban viendo qué pasaba, y así como que él regresaba y dijo, sí, sí, vamos bien. Y los demás, bueno. Entonces, como que ya estaban más tranquilos los hermanos. Pues nuestro segundo hijo sí se fue a secundaria. Eh, Él era un poco más inquieto, como un poco más rebelde en ese sentido. Él se fue a secundaria y ya no regresó a educación en casa. Eh, bueno, no sé si más adelantito les platicamos un poquito cuál fue la trayectoria de nuestros hijos ya final. Eh, no sé si ya me estoy adelantando. No, no, está bien, pero sí quisiera regresarme lo que mencionabas, Ezequiel, hablando del pecado. ¿Cuáles crees que sean los más grandes pecados que un padre de familia o los padres de familia podemos en Híjole, La incongruencia. sí, claro, pero creo que más allá de la incongruencia, porque siempre vamos a estar peleando con el pecado, y cuando tus hijos no son conversos, tienen una vara muy alta, porque el sistema demanda mucho de ellos, entonces ellos te demandan mucho más a ti, ¿no? Entonces, sí, la incongruencia, como dice Claudia, hace mucho daño. La división de nosotros como autoridades causa muchísimo daño a nuestros hijos. Pero yo creo que el peor de todos, no lo había pensado, pero ahorita que me lo preguntaste me vino así bien, es la inconsistencia. Yo creo que te tienes que preparar, es una carrera de maratón, no es de 100 metros, ni de 400, ni de 5 kilómetros, es de una carrera de por vida, porque tus hijos siempre quieren ver si tu sistema es de vida, o sea, no es un sistema académico, si nos resulta a nosotros para siempre, para nuestra edad senil, si todavía vamos a seguir con el mismo método. Y entonces, el ser inconsistentes les hace sudar, les hace dudar. Yo creo que las preguntas más difíciles que hemos recibido de ellos ya como adultos ha sido, papá, pues no que muy cristiano. Y esa pregunta, esa duda les ha surgido cuando sienten que tomamos decisiones no cristianas. Aún de nuestros 4 hijos, dos se confiesan cristianos, uno es simpatizante y el segundo, como decía Claudia, él habla de Dios, es el que le gira más la piedrita en el área analítica, pero no niega a Dios. Y él es el que hace las preguntas más duras, ¿no? Entonces, en las discusiones familiares, de todas maneras, por ejemplo, mi suegra no es cristiana. Y entonces, cuando platicamos de la salvación, del evangelio, de repente ella dice, Ezequiel, ¿tú crees que Dios no me va a aceptar en el cielo si yo ayudo a mucha gente y yo hago el bien a muchos? Y ya le explico que no es por obras. Entonces empieza a decir, pues yo no creo. Y ella adora mucho a mi hijo por rebelde, ¿no? Y entonces mi hijo, aunque rebelde, le dice, no, abuelita, en eso sí estás mal. La Biblia no habla de la salvación por obras. Conoce la doctrina, conoce toda la teoría de la salvación, y sin embargo, Dios no lo ha salvado, no lo ha tocado todavía. Pero tiene todo el fundamento desde la infancia y él era de los que más aprendía grandes fragmentos de la palabra. Entonces, yo creo que el riesgo, y a veces temor como pecado, es dejar de ser consistentes, ¿no? Porque queremos que nuestros
nietos. O sea, Deuteronomio está hablando de los nietos y los hijos de tus nietos puedan seguir con este llamado. El gran pecado es ser inconsistente. Ahora, ¿ustedes creen que no es nada más lo académico? O sea, no es la decisión, la razón por la que te llevas a los hijos a casa, cada uno tenemos una razón muy particular, muy específica, muy individual, pero no nada más es ver lo académico, ¿están de acuerdo? Es ver el corazón de los hijos. Pero ¿qué pasa, Claudia y Ezequiel, cuando los papás educan en casa, cristianos o no cristianos, pierden de vista el corazón de sus hijos y se clavan en lo académico, en lo profesional, por precisamente los ataques externos, la crítica, el señalamiento de familiares, de amigos? ¿Cuál es el riesgo de no observar el corazón de los hijos, aunque los tengas en la casa? Pues yo creo que es como estar navegando en el océano sin saber cuál es tu destino final, ¿no? O sea, realmente tienes que tener claro cuál es el objetivo de educar en casa y el principal es sembrar en tus hijos la palabra de Dios. Y dice la palabra que, pues que todo lo demás es añadidura, ¿no? Entonces, no debemos descuidar la parte académica, pero no es lo principal. Ahora, ya con el tiempo, después de que terminamos, básicamente Claudia, llevarlos hasta la universidad, después ella tuvo este proyecto que está lo que pusimos en nuestras, como currículum, es porque Dios te lleva después a darte cuenta que hay quienes lo quieren hacer, pero no se atreven. Pero sí tienen la convicción de que la salvación es lo más importante, el corazón de tus hijos. Entonces, Dios nos movió pues a que las escuelas que hemos tenido no fueran exclusivos para cristianos, porque hay incrédulos que quieren este método de educar en el hogar por la eficiencia académica. Entonces nosotros no les hemos negado la oportunidad, pero con nuestra propia esperanza de que les decimos, ok, pero lo principal es la Biblia. Tu hijo va a salir académicamente muy bien, no tengas duda porque el sistema es muy personalizado, es la mejor manera de estudiar. Pero nuestro método es la Biblia primero y la gente lo acepta. O sea, hay gente que a pesar de que no es creyente, dice, la metodología me gusta mucho. Entonces a ellos no le podemos decir, no, pues entonces no traigas a tus hijos porque no te interesa la salvación. Cuando ellos no son salvos no pueden buscar eso. Pero como creyente, sí debería ser tu prioridad, sí debería ser lo más importante. Y creo que el mensaje más importante para... les preguntábamos su opinión ahora, ellos que son adultos, mi hija, que ella sí quiere educar en el hogar a sus hijos, y que está convencido de que hay cosas muy buenas al respecto, pero que hay cosas que se pueden mejorar de lo que nosotros hicimos. Ella dice que lo más importante que debemos de cuidar es lo emocional. Entonces, ella se siente muy sana emocionalmente por haber sido educada así, de manera tan cercana. Y yo creo que ese es el mensaje más importante que del corazón de tus hijos, que ellos sepan que los amamos, no porque estudien en el hogar, o porque no estudien en el hogar, los amamos porque son nuestros hijos. Y los resultados son una consecuencia de eso, pero continuamente les damos ese mensaje, ¿no? Que independientemente de su hijo, de su éxito profesional o no tenerlo, ellos siempre van a ser amados y siempre van a ser
nuestros hijos aceptados, completamente aceptados. Yo creo que esa parte emocional es siempre, creyentes o incrédulos, siempre les decimos, es decir, tienes que acercarte al corazón de tu hijo, tienes que pastorearlo, porque esa es la clave de todo su éxito en el futuro. Entonces, de sus 4 hijos, hasta ahorita solamente su niña considera educar a sus hijos en casa. No, realmente los 4 han manifestado el poder hacerlo. Algunos dicen que nada más en el primer septenio del desarrollo del niño, y otros, los 4 han manifestado interés en hacerlo, pero sí harían algunas modificaciones. Es lo que nos han comentado. Hasta ahorita nada más tenemos una nieta de 1 año. Ok. Y de esa nieta, nuestro hijo sí quiere que la eduquemos nosotros como lo educamos a él. Entonces, o sea, yo creo que me expresé mal. Melissa es la única que le gusta como que todo el esquema. Y los demás hay cosas que han manifestado. Incluso el segundo, que no se declara cristiano, él dice que en todas sus entrevistas de trabajo, porque le gira la piedrita rapidísimo y tiene muy buen trabajo y es muy, muy eficiente. Cuando lo han entrevistado para becas, estudió en el ITAM, le dieron 85% de beca y tiene muy buena aceptación del trabajo. Dice que cuando lo entrevistan le preguntan, ¿a qué crees que se debe tu éxito académico? Y dice, definitivamente haber estudiado en el lugar. Entonces, es algo que ellos ven muy favorable, pero el completo, yo creo que Mel es el que tiene toda la visión. Ese segundo hijo que está comentando Ezequiel, estaba estudiando medicina y después de 1 año de estudiar medicina se dio cuenta que no era lo suyo. Estaba en la UNAM, se salió de medicina e hizo examen en el ITAM, que para nuestras posibilidades en ese momento pues quedaba muy lejos, pero accedió a una beca, y ya que tenía una buena beca del 60%, con la gran responsabilidad de mantenerla, nos dijeron, lo difícil no es la beca, sino obtenerla, sino mantenerla. La mayoría, el 80% de los alumnos la pierden. Le dijimos a mi hijo, si quieres estar aquí, tienes que mantener la beca, pero aparte, después de un semestre estar estudiando ahí, el consejo universitario mandó llamar a mi hijo, y estaban 3 alumnos ahí, y me dijo mi hijo que estaba el dueño de la universidad con los directivos de la escuela, y que le hicieron una entrevista. ¿Cómo fuiste educado? Platícanos. ¿En qué escuelas estuviste? Y platícanos todo, cómo fue. Y él comenzó diciendo que pues fue educado en casa hasta secundaria, hasta primaria. Y le dijeron, a ver, platícanos más. Y bueno, ya después de esa conversación le dijeron, estamos otorgando una beca muy especial, pero solamente se la damos a 2 alumnos de toda la universidad. ¿Por qué crees que tú serías merecedor de esa beca? Dijo, bueno, yo lo que aprendí en la educación en casa es que, aunque no sea muy inteligente, sí soy muy machetero, como muy constante, muy disciplinado, puedo obtener mis resultados, ¿no? Puedo llegar al objetivo. Y creo que me considero una persona así. Puedo no ser muy inteligente, pero sé que si me propongo voy a lograr los resultados. Y le dijeron, no sabemos por qué dices que no eres una persona muy inteligente, porque si te llamamos aquí es porque estás entre los 5 mejores resultados del ranking a nivel mundial en el examen. Entonces, por eso eres candidato a la beca, porque tuviste uno de los mejores resultados. Y pues fue una sorpresa para él. Nosotros estábamos muy contentos también de escuchar eso. Y después de como un mes, le hablaron por teléfono y le dijeron que había sido elegido para esta beca. Entonces, digo,
hubo buenos resultados académicos. Todos mis hijos estuvieron becados en las universidades, estuvieron en universidades, pues también difíciles, ¿no? Como la UNAM en medicina, o mi hijo en el ITAM, o la NAHUAC. Entonces, sí, académicamente no hubo queja y realmente mis hijos reconocen que la educación en el hogar, la consistencia y todo. Ahora les voy a decir otra cosa, tampoco porque los niños van a la escuela 5 o 6 horas, quiere decir que nosotros tenemos que hacer eso en casa. Realmente nosotros utilizábamos 2 horas y media del día para avanzar y nosotros terminábamos los libros completitos, no dejábamos ni una hoja en blanco, llenábamos los cuadernos, hacíamos reportes, o sea, muchas cosas hacíamos en 2 horas y media, 3 horas, ¿no? Entonces mis hijos sí se sorprendían de por qué sus amigos pasaban tantas horas en la escuela y luego todavía tenían tanta tarea, por eso ellos se sentían que no estaban avanzando, pero no se necesita tanto tiempo para avanzar. Así es. Y si me permiten, quiero presentar un comentario de Fanny, que Sí. le agradecemos que nos sigan. Dice, buenas noches, hoy en día, ¿qué institución en México usan para certificar aparte de INEA? Una madre homeschooler intentó revalidar primaria hace poco a través de INEA y ya no se lo permite, ya que el gobierno les está reclamando para la educación en casa. Sí, Fanny, lamentablemente hace algunos días se dio la noticia que INEA ya no va a brindar las facilidades del programa 1014, sino que va a ser hasta los 15 años. Ok, de Tabasco, sí. Yo lo que te recomiendo, Fanny, si es posible, que te acerques a controles de la Secretaría de Educación Pública de Tabasco. Control escolar, puedes tú pedir informes sobre cómo realizar el examen único de conocimientos generales. Ese examen casi nadie lo conoce, casi nadie lo menciona, pero existe. Incluso hay funcionarios que te dicen, no, tiene que cursar los 6 años o los 3 años. Pero si preguntas, incluso pides hablar con la jefa de control escolar de Tabasco, de tu municipio, y preguntar por el examen único de conocimientos generales. Posiblemente te pidan algún antecedente, alguna comprobante de estudios. Y bueno, este tipo de situaciones cambia de estado a estado, como en el INEA. En el caso de nuestras hijas, no tuvimos ningún problema de sacar la dispensa de edad. Empezaron a hacer el casa en casa, certificaron por el INEA sin ningún problema. Pero hoy, años después, nos encontramos con las consecuencias y sí, hace poquito una amiga, Marta Rebolledo, menciona esta noticia. Entonces, posiblemente ni CEDEX, tampoco CEDEX va a eso que manera de certificar. Entonces, pregunta por el examen único de conocimientos generales en control escolar del municipio al que te corresponda. A ver qué puede resultar. Si nosotros vamos teniendo más información, también la vamos a publicar en Comunidad Creativa. Al respecto de este comentario, ¿ustedes han oído algunos cambios últimamente? Yo quise certificar a un niño el año pasado aquí en Mérida y también me habían comentado algunos cambios en INEA y no lo pude certificar por INEA, entonces hizo el examen directamente en la SEP y en la SEP ya obtuvo el grado para pasar al siguiente, entonces esa es otra opción, que vaya directamente a SEP y que solicite el examen para el grado. Ok. Y también bueno, en el Distrito Federal, la Ciudad de México, había escuelas primarias que tenían cursos. El CEDEX. Pero ya en la Ciudad de México tampoco. Okay. Parece ser que esto es a nivel Nacional.
nacional, federal, se estaba tratando de hacer hay una iniciativa de ley que fue aprobada, pero bueno, entonces con estos cambios que se anunciaron, voy a investigar cómo ha sido el avance con Sabdiel Torres, es una de las personas que está también actualizándose en este tema de las certificaciones que se están dando, ¿no? Ahora, fíjense, Claudia y Ezequiel, hace como 3 años, un poquito más antes de la pandemia, me di cuenta que empezaron a surgir muchos colectivos de homeschool. Incluso me di cuenta que había alguien que estaba ofreciendo una capacitación y una certificación para padres que educan en casa. O sea, que vayas, te capacites y eduques en casa. ¿Ustedes creen que los padres deben de capacitarse de manera especial para educar en casa? Hay ciertas metodologías que sí lo requieren, ¿no? Como ACE, Okay. que ahí sí requieres una certificación de la metodología porque es muy específica. Y pues ellos te explican cómo vas a utilizar los materiales, cómo es el avance, cómo debes de llevar los registros, cómo tienes que registrar al niño para obtener ya para preparatoria su certificado. O sea, sí son muchas especificaciones. Seguramente hay otras metodologías que tienen lo mismo, pero eh, en general, o sea, yo pienso que eso es lo que tienes que certificar de acuerdo a la metodología, pero no había escuchado que hubiera una escuelita para padres, ¿no? No sé cuál sea el programa que ofrece. Sí hay algunas cosas que creo que como padres que educamos en el hogar sí tenemos que capacitarnos. A lo mejor es alguien que detectó que hay ciertas necesidades por parte de las familias para poder brindar una mejor educación en casa. Yo, por ejemplo, he detectado mucho en las escuelas donde he trabajado, muchos problemas en la alimentación de los niños y cómo la alimentación repercute en la forma en que los niños aprenden, ¿no? Por ejemplo, si llenamos a los niños de azúcar y cosas que se ven muy, ¿cómo se llama? Muy amigables, ¿no? Que no parece que fuera a ser un problema, pero nosotros veíamos que, por ejemplo, los niños comían galletas de chocolate y al rato andaban brincando por todos lados y luego les venía un bajón de azúcar y luego ya no los podías ni despertar. Entonces, todo eso repercute en su manera de aprender. O niños que pues, todos los días comen embutidos, ¿no? Y que también sabemos cómo eso perjudica la salud, o los juguitos que creemos que son saludables y que pues no lo son. Y tuvimos que llevar un nutriólogo para que explicara, por cierto que ese nutriólogo es mi hijo, para que explicara a las madres cómo es que tenían que hacer combinaciones de alimentos y realmente qué es lo que les podían ofrecer a los niños que les aportara algo bueno. Y nos dimos cuenta que a los niños les costó mucho trabajo aprender a comer cosas sanas. Ellos nada más veían frutita y cosas así y lo rechazaban, ¿no? Entonces, como padres tenemos que educar a nuestros hijos de forma integral, no nada más es exponer las matemáticas, el español y demás, sino también estar conscientes de que somos seres humanos que necesitamos diferentes cosas y que también debemos capacitarnos en eso. O, por ejemplo, también eh, nosotros a veces no tenemos muy consciente la parte de nuestras propias emociones, ¿no? Cuando estamos educando en casa, si nos sentimos muy frustrados, a lo mejor porque mi hijo no está comprendiendo algo y yo me desbordo en mi emoción y llevo esa emoción a un extremo donde termino gritándole a mi hijo y diciéndole que pues no más no da una, entonces estoy causando un daño en vez de darle un beneficio a mi hijo con lo que le estoy tratando de enseñar, ¿no?
Entonces, el daño emocional que yo le puedo causar al niño, la inseguridad que le puede estar causando por mi falta de entendimiento acerca de sus propias emociones, pues sí puede afectar. Entonces, yo creo que todas esas cosas son parte de la situación que sí los papás deben de tener para estar conscientes de qué es lo que van a enseñar. Muchos papás enseñan a comer mal a sus hijos porque pues también lo están haciendo de forma equivocada, ¿no? Y no están conscientes. Entonces, la educación en casa es pues que Dios nos enseña a nosotros primero, ¿no? Y que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos con esa conciencia. Claro. También creo que muchos pensamos que no se estudia para ser esposo o esposa, no se estudia para ser eh, papá, pero hay muchísima información en la iglesia donde te capacitan para hacer mejor tu función, tu labor como papá, como mamá. Pero yo creo que esta decisión ya depende del nivel que tú quieras especializarte, pero creo que la pregunta que te debes de hacer no es qué tiene de malo lo que estás haciendo, porque eso te puede llevar a culpabilidad, a desánimo, sino más bien es qué más excelentemente puedo enseñar a mis hijos. Siempre hay algo que puedo mejorar. Entonces yo recomendaría, la primer capacitación es cómo enseñar la Biblia. Muchos eh, acusamos a otras iglesias, la iglesia oficial, de que no lee la Biblia, pero las estadísticas de la iglesia cristiana son pobres en cuanto a la lectura de la palabra, mucho menos del estudio serio de la palabra. Yo creo que lo que Dios más nos bendijo con esta decisión es que nosotros fuimos motivados a estudiar más la palabra. Y entonces, la primera capacitación es métodos inductivos, cómo hacer más agradable la enseñanza, porque es diario, ¿no? Entonces, y aparte tu devocional, y aparte, entonces, tus hijos los puedes saturar si no lo haces de una manera didáctica, amena, y pues todos estamos expuestos a que si tienes un maestro por tantos años, llega un momento en que ya no quieres arroz otra vez, no quieres probar otra cosa. Entonces, es importante no aislarnos, porque los recursos te los da Dios en la iglesia y a veces afuera. O sea, hay excelentes maestros que te pueden ayudar, no tienes que ser tú el único maestro, o educar en el hogar no significa que tú tienes que darle geometría analítica cuando tú a lo mejor no temas de la secundaria. Entonces, eso es importante porque hemos conocido hermanos que dijeron, bueno, yo iba muy bien, pero ya cuando llegamos a cálculo integral, renuncié, ya no estudiamos matemáticas, pero podemos encontrar excelentes maestros que no son creyentes y bajo nuestra supervisión pueden enseñar muchas materias, como Daniel aprendió también con nosotros, aprendió muchas cosas de otras culturas y de historia que no tenemos que ser expertos nosotros. O sea, lo que no debemos de sobrecargarnos es que tienes que ser el mejor maestro del planeta, ¿no? Sino que tienes que ser el maestro más amoroso que pueden tener tus hijos. Así es, de ahí la importancia de conocer las comunidades de aprendizaje o los colectivos para hacer esa sinergia y ese fortalecimiento en donde uno pueda carecer de esas habilidades de enseñanza, ¿no? Antes de pasar, Claudia, a lo que tú mencionabas, porque creo que es importante, la historia final de tus hijos, quisiera preguntarles, ¿qué recomendarían a padres de familia que han educado en casa de una manera consistente, con una trayectoria pues, interesante en cuestiones de tiempo, pero por alguna razón muy particular tienen que volver a llevar a sus hijos a la escuela? ¿Cuáles son las recomendaciones que darían a los papás? ¿Sabes qué, Claudia? Tengo una situación, tengo que volver a escolarizar a mis hijos, ¿qué me recomiendan?
Pues yo creo que es importante que los papás no sientan culpa cuando van a hacer una decisión, ¿no? Si tienen que tomar esa decisión por alguna buena razón, porque seguramente es una razón muy fuerte por la cual tienen que tomar esa decisión, pues que lo hagan. No debe haber culpa. El problema cuando se atraviesa la culpa es que después queremos compensar la culpa con otras cosas, ¿no? Es como cuando decimos, yo cuando era chiquito carecí de estas cosas y ya ahora que soy padre, pues yo le quiero dar a mis hijos todo, ¿no? O sea, desbordarnos con nuestros hijos tampoco es necesario, ¿no? Entonces, si en un punto es necesario que las familias tengan que hacer un ajuste, que no lo hagan con culpa, sino con la tranquilidad de que pues habrán dado a sus hijos las bases que necesitaban para que regresen al mundo fortalecidos. Okay. Y no compararse con, o sea, cuando buscas la comunión con otros, sucede lo mismo que en la iglesia, ¿no? Que tú sientes que otros tienen una gracia impresionante para hacer esto y tú te sientes como frustrado y sientes que estás haciendo las cosas mal y ya te entran las dudas, ¿no? Entonces, hay que evitar eso, ¿no? Esa envidia, esa codicia, porque aunque rodearas a tus hijos de santidad perfecta, que no lo vamos a lograr, eso no garantiza que tus hijos van a ser salvos. O sea, la salvación es una elección de Dios y Él sí honra la obediencia a su palabra. Ciertamente, muchos que lo hacen, por eso los pastores educan a sus hijos en casa y todos deberían, mi convicción es que todos deberíamos de hacerlo, pero es un llamado nuevamente. Y si ya tienes este llamado, busca ayuda, es decir, siempre apóyate en alguien para saber cómo compensar las áreas débiles. Pero también vas a ver gente que le cuesta trabajo, entonces ayuda a aquellos que están dudosos por circunstancias que no tienen que ver con la fe. O sea, lo único que debemos de cuidar es que si la persona tiene la convicción y que eso, o sea, ayudemos a otros, a veces es económico, a veces con Clau se juntaron otras hermanas que decían es que no tengo ni idea, ¿no? De cómo hacerlo. Y entonces yo creo que es una manifestación amorosa de la iglesia el que tú edifiques a otros, no por cuestión económica, sino porque estás haciendo el llamado más importante en la educación como Dios lo determinó, ¿no? Entonces, no compararse y buscar ayudar o buscar ayuda. Ok. Bueno, Claudia, nos hablabas de la trayectoria de tus hijos, nos hablaste de el menor que fue becado en el ITAM, ¿sí? ¿Era el menor que mencionabas? Segundo. No, es el segundo. Ok. De los otros tres, ¿cómo fue su cierre de educar en casa hasta que ahora ya cursaron prepa universidad? Realmente les fue bastante bien en las escuelas donde estuvieron. Gracias a Dios pudieron acceder a muy buenas becas y pues mantuvieron sus becas académicas muy bien y lograron ya 3 de ellos terminar la universidad. El más chico está por terminar también, solo le queda este último semestre y gracias a Dios todos lograron o están logrando concluir la universidad y con excelencia académica. ¿Cuáles son sus profesiones? El más grande es nutriólogo, el segundo es contador y estratega financiero, Melissa es pedagoga también y el más chico está en psicología. Ok. ¿Y cómo fue la ayuda de parte de ustedes en la elección o en la elección de las licenciaturas que tuvieron? ¿Cómo fue su intervención?
Realmente Le quiero echar yo. nosotros no pudimos ayudar mucho a nuestros hijos en ese sentido porque nosotros fuimos alumnos muy frustrados en eso. Entonces, Ezequiel estudió geología. Bueno, él ahorita va a contar su parte, pero yo, por ejemplo, cuando salí de la preparatoria entré a la Facultad de Arquitectura y luego dije, no, mejor no, y me fui a Administración, y luego dije, no, mejor no, y me fui a Mercadotecnia, y luego no, mejor no, y me fui a Ingeniería Química. O sea, ni siquiera tenían relación una con otra, simplemente como que yo andaba de carrera en carrera viendo cuál era la que me satisfacía. Logré avanzar bastante en administración de empresas, casi para concluir la carrera me casé y pensaba ya casada terminar la carrera, que fue lo que ya no logré alcanzar. Ya estando casada estuve estudiando psicología educativa y luego terminé ya en pedagogía y por fin logré titularme en pedagogía. Que eso lo hice ya con mi hija, con mi tercera hija, de tanto que me tardé. Pero siento que todo eso que estudié me ayudó porque me interesan muchas cosas en la vida, o sea, realmente hay muchas cosas que me gusta saber de diferentes áreas. Entonces, cuando nuestros hijos pasaron por esa misma situación donde decían, mamá, tengo la mejor beca en la UNAM, estoy entre los 50 mejores alumnos de medicina, tengo 3 becas de medicina, hasta tenía una beca de alimentos, ¿no? Especial. Y no, ya no quiero estudiar medicina, porque acabo de ir al Oxxo y entró un señor como golpeado de la cabeza, como que le dieron un botellazo y traía sangre, y me dio mucho asco verlo. Y yo pensé, ¿cómo estoy estudiando medicina y no soporto ver a alguien así? Y entonces, no sé, me vino un pensamiento muy fuerte y yo no quiero estudiar ya medicina. Y le dije, bueno, pues termina este semestre y síguelo meditando. Y él dijo, no, yo no quiero. Entonces, no luchamos realmente con nuestros hijos en ese sentido, en insistir en que ellos continuaran por algo donde ellos ya estaban convencidos que no. Si tenían que hacer cambios, si tenían que hacer ajustes en el camino, los hicieron y nosotros siempre apoyamos en ese sentido. Y es que yo creo que donde Dios nos ayudó muchísimo, a mí Dios me ayudó a dejar mi carrera de geólogo con buen salario, buen futuro, pero me dio el gozo de la docencia. Entonces me fue muy fácil renunciar a mi carrera profesional en el Instituto del Petróleo. Y en eso descubrí la verdadera felicidad, cuando Dios me mostró que Él me había hecho para ser maestro. Entonces entendí por qué me causa tanto gozo. Llevo casi 40 años dando clases y nunca me ha cansado, no me veo jubilado. Y entonces en esa experiencia Dios nos permitió la libertad de que cuando el mayor estaba en la administración de la UNAM e iba bien, con buen promedio, pero me dijo, papá, no me gusta, o sea, no es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quieres? Pues todavía me falta entenderlo, tengo una idea. Entonces, lo invitaba con los alumnos profesionistas más destacados, lo entrevistaban, me hacían el favor de darle su perspectiva, y él dijo, ya sé lo que quiero, papá. Después de un año sabático, esta libertad de educar en el hogar nos permitió decir, tienes que descubrir tu vocación porque de ahí va a depender tu felicidad. Entonces, sin ninguna presión, se dedicó a descubrirlo y decidió, quiero ser nutriólogo y particularmente en el área deportiva. ¿Cuál es la universidad? Tal, es privada, pues solo con beca. Por eso es que estudiaron con mucho ahí. Ese hijo se fue a España a estudiar una especialización en nutrición para deportistas. Luego, el segundo que te platica de Daniel, él estuvo en los más destacados alumnos también en medicina, pero dijo, pero papá, pero odio cada vez más a los pacientes, son bien desobedientes, no hacen caso. Digo, hijo, vas a hacer el juramento de Sócrates, no puedes hacer ese juramento con esa actitud.
Entonces, lo mismo hicimos a él, se tomó un año sabático, también habló con otros profesionistas y uno lo convenció de que aplicara en el ITAM. Y su pasión, el ITAM, se volvió su alma mater y le encanta. Juramento hipocrático. Hipócrates, ¿no? Sí. Y luego, este es otro. No parientes, ¿no? Del mismo pueblo. Perdón por el error. Y luego Melissa estuvo un año en nutrición y eso le ayudó a convencerse que no podía estudiar con el sistema tradicional. Ella es ahora una aguerrida del sistema constructivista y de los mejores métodos para enseñanza. Y por eso hizo la escuela con Claudia y actualmente están desarrollándola acá. Pero ella también estudió para maestra de inglés, se tomó todo el tiempo necesario para descubrir realmente lo que es su pasión. Y hasta la actualidad descubrió que su pasión es el arte también. Entonces todos nuestros hijos, gracias a Dios, es uno de los frutos más bellos de la parte de educar en el hogar. Son empresarios, o sea, no se ven trabajando para grandes empresas, sino se ven produciendo trabajos para otras personas. El segundo sí está en una buena empresa. Sí, pero no para siempre. Y entonces, Melissa tiene muy claro lo que le gusta hacer, lo que son su pasión, y actualmente está desarrollando una incubadora, una cafetería que va a ser evangelística y donde va a mostrar toda su obra artística, ¿no? Entonces, tienen varios talentos desarrollados, son súper sociales, aquellos que tienen temor de la socialización, todo lo contrario, porque cuando tienes que convivir con gente de diferente edad, con tus hermanos, tienes que aprender a tratar con todo tipo de personas y eso les ha dado mucho éxito en sus escuelas, en su trabajo. Y el más chico, él realmente le ha gustado la psicología desde chico, ya definió que va a ser sobre el área de recursos humanos, pero actualmente también descubrió su parte artística. Entonces, la libertad que les hemos dado para elegir es padrísima porque muchos papás se preocupan de que es que invertí 5 años en la náhuatl, en el TEC de Monterrey, no me puedes hacer esto, ¿no? ¿Cómo vas a cambiar al final de carrera? Y para nosotros nunca fue una carga, porque más bien ya descubre para qué te hizo Dios, cuál es tu vocación, porque ahí está el éxito de tu salud mental, y así lo están haciendo. Claro. Antes de ir cerrando con una última pregunta, que creo que es importante conocer su opinión, quiero hacerles otra. ¿Qué hubieras pensado, Ezequiel, específicamente? Bueno, los dos, yo los conocí juntos trabajando, pero ¿qué hubieran pensado si alguno de sus hijos les dice, quiero ser maestro de inglés en Interlingua? Bueno, Melissa estudió el Teachers en el Anglo y a pesar de que me ha manifestado mucha admiración porque el don que Dios me dio a mí para enseñar es sobrenatural. Yo no me esfuerzo mucho para enseñar a los alumnos y avanzan mucho. Ella quiso probar otra escuela y lo que decíamos es que quería tener un diploma con mayor peso a pesar de que tenemos una escuela de inglés, ella quiso probar eso y está bien preparada y todo, pero no es algo que me pudiese sentir celoso. Creo que de jóvenes los dos dijimos, somos maestros de inglés y no queremos que en casa del herrero haya asadón de palo. Entonces, si eso para ella es prepararse mejor, adelante, nunca fue problema. Eso no fue una adversidad. Ahora, para ir cerrando, Ezequiel y Claudia, y les agradezco mucho el tiempo que se han tomado. Creo no sé cómo está el calor allá en Mérida ahorita, pero sí Ahorita está intenso ya. Empieza a sentirse, pero nada que ver como ya cuando entra la primavera y ahí sí se pone bueno. El año pasado llegó a 45 grados. Con sensación térmica de 50. Oh, no, bastante alto. Sí. Bueno, pues quisiera hacerles una última pregunta. Sabemos que educar en casa
en la perspectiva cristiana, no salva. Eso está a los hijos, ¿verdad? No se espera una gran trayectoria durante los años que van a ser educados en casa. Uno espera que los hijos terminen la educación en casa, se vayan a la vida profesional y que vayan teniendo, cumpliéndose los deseos, los sueños y tomando decisiones que van de acuerdo precisamente a habilidades, talentos, destrezas, los dones que Dios nos da. Pero si ustedes pudieran determinar de alguna manera cuál sería el perfil de egreso, por decirlo de alguna manera, el perfil de egreso de un hijo educador. Pues yo creo que la semilla está sembrada en el corazón de nuestros hijos, porque ese fue nuestro objetivo principal y fue la razón por la que quisimos hacer esto. Como dije, lo académico fue añadidura. Pues creo que el perfil que nosotros estábamos buscando en nuestros hijos es que ellos fueran personas conscientes de sí mismos y de lo que les rodea, que los dones que ellos tuvieran, que los ofrecieran al mundo de la mejor manera. Y nosotros siempre les dijimos, haz las cosas para Dios, ¿no? Así que si lo haces para Él, lo vas a hacer lo mejor que puedas, de la mejor manera. Y yo creo que principalmente eso fue lo que nosotros buscamos sembrar en nuestros hijos. Aunque nosotros vemos que ellos dan tumbos todavía en la fe, pues estamos bien confiados y bien eh, ciertos de que la palabra fue sembrada en sus corazones y pues queremos pensar que ellos van a ser salvos también, ¿no? Pero Dios tiene la última palabra, Él sabe, Él es de Él el darles la salvación, pero eso siempre está en nuestras oraciones y nos sentimos satisfechos con muchas cosas que hemos hecho, pero creo que lo principal fue haber cumplido con esa encomienda que Dios nos dio de que esa semilla quedara ahí plantada y esperemos que haya caído en buena tierra. Yo añadiría que nosotros somos muy mal ejemplo de cómo hacerlo. Conocemos hermanos que lo han hecho excelentemente y que han tenido frutos excelentes, que todos sus hijos son salvos incluso. O sea, que vienen en todo sentido. Y yo creo que Dios nos da oportunidad hoy para animar a aquellos que reconocemos que no somos excelentes, que nos hemos esforzado en la fe, pero hemos cometido muchos errores, porque hemos sido pioneros, primera generación de cristianos, pioneros en educar en el hogar. Entonces hemos cometido errores graves, importantes. Y, sin embargo, los frutos para mí me dejan muy satisfecho hasta donde vamos. El perfil académico es alto, muy alto en comparación con los estándares del mundo. Son muy destacados ellos por su disciplina, por su rapidez, por su sujeción a la autoridad, por su eficiencia en los resultados, los cuatro. En el área emotiva, uno de los grandes temores de los que se acercan a educar en el hogar es la socialización. Olvídalo. Nos da risa una ilustración. A mi hijo, cuando les dan los reconocimientos en la Universidad de Excelencia Académica, decía el director, estamos seguros que su hijo se sacrificaron mucho, que se desvelaban estudiando, y mis hijos es así como que, ¿a qué horas, no? Si no es necesario. Entonces son muy eficientes y emocionalmente
y tienen tiempo para socializar, para convivir. Al contrario, a veces son demasiado sociables, ¿no? Son gente que tiene el don de la convocatoria. Y el más importante es la parte espiritual. Yo creo que aún el segundo de nuestros hijos que se resiste al Evangelio, él no puede negar lo que se le ha enseñado, ¿no? Lo que conoce de la palabra. Entonces, lo que nos animó a hacerlo es Richardson diciéndonos, el fundamento que pongas en su alma es lo que va a añadir. Todo lo demás que aprendan después va a ser añadido. Pero el fundamento está puesto, como dice Claudia. Aún ese segundo hijo es nuestra esperanza. Entonces, el perfil egresado es alguien que su corazón ha probado las mieles de las Escrituras. Y eso que no lo hemos hecho excelentemente, yo estoy contento porque ahí vamos y todavía tenemos esperanza de que en vida veamos a nuestros hijos salvos. Y si no es así, el Señor honrará su palabra porque no regresa vacía. Pero el perfil es excelente. Si pudiéramos volverlo a hacer, corregiríamos muchas cosas y creo que habría mejores frutos. Pero lo bello de nuestro Señor es que Él redime, Él compensa tus errores. Pues muchísimas gracias, en verdad, Claudia y Ezequiel, a tantos años de habernos conocido, tener el gusto de alguna manera también trabajar con Ezequiel, siendo superior, pero en responsabilidades, pero un gran amigo, también contigo, Claudia. Muchísimas gracias, gracias por su testimonio, gracias por sus palabras, gracias por su sinceridad, gracias por compartir su corazón y confiamos que esta charla sea de bendición para muchas personas que tienen interrogantes más allá de metodologías, de contenido, de currícula, de certificaciones, conocer el corazón de los hijos, conocer y establecer puentes de comunicación con los hijos, porque podríamos haber educado excelentemente bien a los hijos sin haber conocido su corazón, por perdernos en lo académico. Y bueno, déjenme leerles rápidamente. Muchas gracias, es de gran ayuda. Bueno, lo que le comentamos a Tani. ¿Nos pueden compartir alguna manera de contacto? Claro que sí, con mucho gusto, de parte mía, pero también de parte de Ezequiel y Claudia, alguna manera de contacto o cuál me permitirían compartirle a Pablo, su WhatsApp Claro. Sí, yo creo que nos pueden contactar por WhatsApp. Si les puedes compartir o el contacto de Ezequiel, por favor, Miguel. Ok. Bueno, Pablo, bueno, no sé si quieras darme, le doy tu número, Ezequiel, de una vez. Sí, con gusto. 777. No. No, perdón. Esas son mis placas. Esas son mis placas. ¿Cuál es el WhatsApp? 55 41 40 0290. 55 41 40 0290. Con mucho gusto estamos para servirles. Ahí está. Claudia Ezequiel López. Les manda a saludar Roxana. Bueno, un abrazo. Un abrazo, Roxana. Y bueno, dice Pablo, mil gracias. Y un momentito. Bueno, ahí está nuevamente el contacto de Claudia y Ezequiel. Y, Mike, cuando me des oportunidad, no me quiero quedar con algo en el tintero porque se me va a hacer jocoque. Adelante. Algo de mucho ánimo para
para aquellos que estén en esta decisión, que nos llena de gozo a mi esposa y a mí, es que a pesar de todas las situaciones y las dificultades, actualmente tenemos un negocio con todos mis hijos y fue iniciativa de ellos. Creo que uno de los grandes beneficios que van a disfrutar es, le llaman en inglés attachment. Entonces hay un vínculo muy fuerte en la familia y eso es algo que el dinero no lo puede comprar, ni las universidades. Eso lo da el convivio que hemos tenido y es padrísimo. Tener un negocio con tus hijos, que lo disfruten ellos, es padre. Wow. Pues muchísimas gracias y antes de despedirme quiero mencionarles que en el mes de febrero se celebra el Día Internacional del Homeschooling. Estén pendientes de la serie de conferencias que se suben a través de un canal. Vamos a darles la liga para estas conferencias que serán donde Roxana, mi esposa, y yo tenemos el privilegio de participar representando a México. No sé si somos los únicos mexicanos para poder participar en estas conferencias del Día Internacional del Homeschooling. Estén pendientes aquí en Comunidad Creativa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. No me gusta mucho decir todo lo que dicen los youtubers y dale a la campanita, dale like. Si gustan hacerlo, adelante. Visítenos en YouTube, en Instagram y aquí en Facebook. Y muchísimas gracias. ¿Algún saludo de final? ¿Algo que quieran decir finalmente, Claudia y Ezequiel? ¿Cuál fue la pregunta original con la que empezamos? ¿Funciona o no funciona la educación en el hogar? Sí, funciona. Así es. Y yo añadiría que sin fe es imposible agradar a Dios. Si lo van a hacer, hagan creyendo que Dios les va a sostener. Él es fiel. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias, amigos. Una vez más transmitimos desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos, conectándonos a Mérida, donde se encuentra Claudia y Ezequiel. ¿Cuántos años ya tienen allá? 4. 4 años. Y bueno, pues gracias por seguirnos. Estén pendientes en la próxima entrevista. Seguiremos hablando sobre la educación auténticamente cristiana. Que Dios les bendiga y muy buenas noches. Bendiciones. Buenas noches.